¿Qué tan importante es el saber comunicarnos para destacar en todo ámbito de nuestra vida? El saber comunicarse es una herramienta hoy en este mundo cada vez más competitivo que se nos es necesario. El conocimiento debe llegar a todos. A continuación les presento al primer orador. Jesús Morales Cornejo es orador, locutor y conferencista internacional. Ha realizado ponencias sobre comunicación efectiva, oratoria, lenguaje corporal y motivación. Es profesor de oratoria y comunicación efectiva, logrando capacitar a miles de alumnos en América Latina. Tiene un diplomado en oratoria moderna por Mauricio Benoit. Comenzó en el 2014 siendo maestro de ceremonias. En el 2015 se especializó en oratoria. En abril del 2020 fundó el proyecto Expresarte Mejor, donde a través de los diversos medios digitales promueve diferentes cursos y talleres para ayudar a potenciar la comunicación de las personas a través de la oratoria. Recibimos con mucho gusto a Jesús Morales con la ponencia La oratoria y la locución en el ámbito académico. Adelante, maestro. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Les saludo desde Lima, Perú, y pues muy contento de acompañar a todos ustedes en esta ponencia. De todos los talentos otorgados a los hombres, ninguno es tan valioso como el de la oratoria. Muy buenos días. Quien les saluda hoy va a hablar sobre un tema muy importante, pienso, y creo que es tan preciso el título que me han otorgado para poder compartirles en este ámbito académico la importancia que tiene la oratoria y la locución para el desarrollo, no solamente en este proceso de formación, sino después en la profesión que cada uno de ustedes, a la medida que vaya avanzando, pues pueda lograr. Y es que cuando hablamos de estas dos variables, innegablemente estamos hablando de comunicación. Y si hablamos de comunicación, no podemos dejar de hablar de que el ser humano desde su nacimiento es un ser social, que está en la constante búsqueda de poder socializar con su entorno, que seríamos nosotros sin el factor de la comunicación. Y además quiero partir con una base importantísima, con una premisa que nos va a marcar el hito de todo lo que vamos a hablar en esta ponencia. Ya partimos del hecho de que necesitamos de la comunicación, pero ¿qué tan importante es el saber comunicarnos para destacar en todo ámbito de nuestra vida? Y sin lugar a dudas el académico es uno muy importante. Antes de comenzar con el desarrollo de este tema, me encantaría que los presentes pudieran activar sus cámaras. Porque es tan importante el sentirnos cerca. El hecho de activar sus camaritas también nos ayuda a entender de que estamos prestando atención. Recordar que la comunicación no es tan solo brindar palabras a través de la imagen. Podemos también comunicar. Ahí está Maritza, gracias. Y también Mariela, la doctora Soria, gracias por estar aquí conectados. Ahora, hay unos puntos muy importantes que vamos a tratar para que nuestra comunicación se vea potenciada. Ahora, cuando hablamos de oratoria, sin lugar a dudas, yo estoy seguro que se les viene a la mente pues personas altamente preparadas para poder hacer discursos, para dirigirse a un gran público. Pero déjenme decirles que la oratoria no solo es únicamente ello. Y es que la verdad que la oratoria nos permite desenvolvernos en cualquier ámbito, hace un momento lo decía. En lo académico, en lo profesional, en la familia, en los estudios, en el trabajo, en todo. El saber comunicarse es una herramienta hoy en este mundo cada vez más competitivo que se nos es necesario. Ahora bien, hablaremos de algunos puntos. Si hablamos de la oratoria y de la comunicación efectiva, no podemos empezar sin hablar de un factor determinante que nos va a ayudar a poder no solamente sobresalir, sino saber llevar una buena comunicación, como es la seguridad. Toda persona que pretende desarrollarse en este ámbito necesita tener seguridad, porque empieza a ser una barrera, empieza a ser un limitante. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos perdido oportunidades? O quizás el tan solo hecho de hacer una exposición académica. Está al frente a compañeros, docentes, catedráticos, investigadores. El tan solo hecho de que nos observen cuánta presión ha sido puesta en nosotros. Es tan importante el ganar seguridad y confianza. Agradezco a los que ya van encendiendo sus cámaras. Gracias por estar aquí.
Y es tan importante el que ganemos confianza. Yo tengo una fórmula que deseo compartirles para ganar mucha seguridad y confianza a la hora de hablar en público, porque es determinante. Ahora, antes de compartir esta fórmula, tengo que decirles de que no es cierto que nosotros dejamos de tener miedo con el tiempo. A ver, el miedo es tan inherente al ser humano, es tan natural. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es controlar esos temores y controlar esos miedos, y de ahí parte la seguridad. Voy a poner un ejemplo para ello y me encantaría que me respondan si desean con sus micrófonos y si desean por el chat. Yo estaré leyéndolos de manera muy atenta. A ver, ahí va el planteamiento. Cuando hablamos con amigos, familiares o personas que conocemos pues de tiempo, ¿existe ese factor miedo o no? A ver, cuéntenme, respóndame sí, no, tal vez, podría ser. Quiero leerlos, a ver, vamos. Esta ponencia pretende ser un feedback, ¿eh? Vamos a conversar. No, nos dice Mariela, excelente. ¿Qué más nos dicen por el chat? Sonia nos levantó la mano. Doctora Sonia, ¿desea participar? Claro que sí, vamos. Creo que a veces depende del tema, porque puede ser gente con la que tenemos mucha confianza en ciertos temas, pero temas más delicados o personales tal vez sí podrían ser no tan fáciles de comentarlos. Claro que sí, porque muchas veces también ha ocurrido que el público más complicado puede ser la familia. Puede ser la familia. Sin embargo, partimos de... Sí, mi estimado Juan Pablo, adelante. 3 temas delicadísimos: religión, política y fútbol. ¡Wow! No, innegablemente es un tema que puede ser más complicado que incluso salir en vivo o estar en una ponencia con 1000 personas. Claro que sí. Bueno, entonces, al punto que quiero compartir es que muchas veces cuando estamos con amigos o con la familia, resulta pues sencillo tratar de algunos temas que no serían fáciles de tratar con personas desconocidas. Porque aquí hay un factor determinante en la seguridad y es la confianza. ¿Cómo puedes hablar frente a una persona a la cual no sabes cómo va a reaccionar? ¿O qué es lo que te va a decir? ¿O qué puede pensar? Y ese es el principal determinante por el cual nosotros no nos desenvolvemos con libertad. El qué pensarán los demás, el qué pensarán de mí, el qué estarán quizás murmurando. Pero déjenme decirles que muchas veces eso solo ocurre en nuestra mente. Ni siquiera la otra persona está pensando en lo que nosotros vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Hay una fórmula muy buena que me encanta compartirlo en las diferentes ponencias, y es que sucede que la diferencia por el cual nosotros nos vemos intimidados cuando estamos en público, o al menos una de ellas, es el que nos creemos inferiores. Cuando nosotros estamos en un ámbito de confianza, pues todo ocurre normal, todo fluye como una conversación, porque vemos que todos somos iguales. A ver, nosotros con los amigos podemos hablar de temas, hace un momento lo dijimos, que no podemos hablarlo frente a un desconocido, porque tú no sabes cómo va a reaccionar. Pero hay un punto determinante, y esto sí me encantaría que lo comprendamos. A primeras les va a parecer algo extraño, pero cuando lo analicemos un poco, estoy seguro que lo vamos a comprender bien. Y dice así: nadie, absolutamente nadie está por encima de nosotros. Jesús, pero nuestros profesores, tampoco. Nuestros directivos, Jesús, menos. Nuestro presidente de nuestro país, tampoco. Pero esto viene con una responsabilidad también. Nosotros tampoco estamos por encima de los demás. Pregunta, ¿qué crea eso? Si no igualdad, ¿verdad? Hay una fórmula que dice: la igualdad nos da confianza, la confianza nos da seguridad y la seguridad nos da presentaciones exitosas. Pues es muy importante que nosotros comprendamos que uno de los factores determinantes por el cual no podemos desenvolvernos en una exposición académica, en la investigación, en una entrevista, que es tan importante también en la obtención de información, es el que no tenemos la confianza necesaria. Ahora, pues partamos del hecho de que tampoco, o esto no quiere decir que por tener confianza vamos a ser irrespetuosos. Hace un momento dije que la igualdad prima. Pero la igualdad no es, a ver, te falta el respeto. Eso es algo diferente. Yo creo que la base del respeto debe ser la base de todo. Ahora,
No solamente la seguridad es determinante, sino también el uso de elementos de la comunicación como la sola, verbal, la paraverbal y la no verbal. Hay un gran investigador y psicólogo en temas de comunicación llamado Albert Mehrabian, y él plantea lo siguiente en su investigación. Él nos comparte que el impacto del público varía dependiendo de cómo nosotros compartimos la información. Partamos que hay 3 elementos. Las palabras, que vendría a ser lo que digo. La voz, que vendría a ser cómo digo esas palabras. Resalten esa distinción, ¿eh? Palabras, lo que digo. La voz, cómo digo esas palabras. Y tercer elemento, mi lenguaje corporal, que es lo que muestro. Muchas veces, y este es uno de los principales problemas, pero atención, una vez más, advierto que escuchen la idea completa porque si no van a saltar. Advierto lo siguiente, miren, muchas veces nos preocupamos tanto en aprendernos de memoria un tema, en investigar sobre informaciones, datas y todo lo que pueda justificar nuestra presentación. Y nos centramos en eso pensando que es lo más importante de la presentación. Y vaya que es importante, pero déjenme decirles algo. Si tú te concentras solo en las palabras, o sea, en lo que vas a decir, ¿estás seguro que te van a escuchar primero? O sea, ¿qué tan importante es captar la atención del público? Mehrabian en su estudio lo demostraba. Él decía que las palabras, únicamente lo que decimos, impacta un 7%. Vaya que ni el 10%. 7%. O sea que si yo me paro, por ejemplo, a decir: buenos días con todos, mi nombre es Jesús Morales y voy a hablar de la importancia de la oratoria y la locución en el ámbito académico, y hoy voy a comenzar desarrollando, y todo el tiempo no mismo tono, no mismo ritmo, no mismo volumen, y no varió nada, pues estoy seguro que aquí más de uno que me queda dormido. Y es que es tan importante el conocer recursos, tanto por ejemplo de la voz y del lenguaje corporal, para captar la atención de nuestra audiencia. Todo futuro profesional o toda persona que se desarrolle en este ámbito académico, sea estudiante o sea docente, necesita dominar estos criterios. La voz, que viene a ser como lo dices, contribuye a que esas palabras tengan gran impacto. La voz, nos dice Mehrabian en su investigación, que logra un impacto de un 38%. Vaya que es importante, a ver, versus un 7% que eran las palabras, un 38% que, vaya, que ya está graficando algo muy bueno. Pero a ver, vamos a hacerlo cuantitativo, algo que es cualitativo, a ver, porque los demuestra en su estudio. Si es 7%, digamos, y ojo, esto es un aproximado, y un 38%, si lo sumamos, sería un 45%, ¿verdad? Que vendría a ser menos de la mitad. Entendiendo que faltaba un elemento, ya sabemos cuál es el elemento más impactante en la comunicación: el lenguaje corporal. En otras palabras, lo que Mehrabian intenta decir que muchas veces no es necesario decir una palabra para comunicar. Pero esto no quiere decir que también nos vamos a quedar callados y mudos. Lo que intenta decir es que si tú quieres, mi estimado amiga y amiga que me estás viendo, si tú deseas mejorar en tu comunicación y llegar con tu mensaje, es muy importante el que desarrolles tu voz y tu lenguaje corporal. Pero por sobre todo tiene que existir una coherencia. Tienen ustedes, porque entiendo que la gran mayoría de los presentes son de México, y pues yo admiro mucho a un excelente colega, quien es actor de doblaje, comunicador, conferencista, locutor, voice actor, llamado Mario Filio, es de México. Él diría en una de sus ponencias para un taller avanzado de oratoria del año 2018, él diría en una de sus ponencias que todo lo que digas se debe escuchar, y si se escucha, se tiene que ver. Analicemos esa frase. Todo lo que digas, a ver, lo que digas viene a ser palabras. Todo lo que digas, tu información, tus datos, lo que quieres compartir. Todo lo que digas se debe escuchar. Si yo digo: hoy estoy muy contento de que me hayan invitado a esta ponencia, ¿me creen? Para nada. Todo lo que digas se debe escuchar. Entonces cambiamos. Hoy estoy muy contento de que me hayan invitado a esta ponencia. Palabras, voz. Y si se escucha, se tiene que ver. La única manera en que eso
haya sido coherente es si es que mis palabras, mi voz y mi lenguaje corporal hayan interpretado lo que yo quiero comunicar. A esto se le llama comunicación efectiva cuando existe coherencia en tu comunicación. Comunicar no es tan solo decir palabras, en la oratoria se ve eso y en la locución también. Entendamos por la locución como el arte correcto de hablar a través de recursos fonéticos, a través de recursos de nuestra voz, tales como manejo de la interpretación, modulación, impostación, proyección, uso de resonadores y más. Ahora, yo he escuchado tantas veces personas que me decían, y se acercaban, de hecho, en muchas conferencias me decían, Jesús, pero es que yo no creo tener una buena voz, mi voz ha sido ronca desde el principio. Y otros se me acercaban y me decían, Jesús, pero mi voz es muy aguda, no creo tener una buena voz para hablar en público. Y yo en mi mente decía, ¿será cierto eso de que tenemos una buena voz, una mala voz? Yo quiero que luego de esta ponencia realicen un experimento. Los reto, de hecho. Tengan sus teléfonos celulares. Graben un audio. Escúchense. ¿A cuántos les va a pasar que el audio que escuchen, aquella voz, les va a sonar diferente? Y van a escuchar y van a decir, wow, sí, me oigo diferente. ¿Pero por qué? ¿Acaso no es mi voz? Algunos van a atribuir que el teléfono celular te cambió todo lo que viene a ser la estructura de tu voz. Pero la verdad que eso no es verdad. Porque si tú le preguntas a algún amigo o familiar y le dices, oye, parece que no es mi voz, ¿tú cómo lo oyes? Vas a ver que ese familiar y amigo te va a decir, oye, yo lo escucho igual. Tú como hablas a como se está en la grabación. Si no me creen, hagan el experimento y van a ver los resultados. Comprendamos que para que nosotros avancemos y tengamos una excelente comunicación, debe existir coherencia en tus palabras, en tu voz y en tu lenguaje corporal. Y esa coherencia se logra con práctica. Esa coherencia se logra, por ejemplo, tomándonos un tiempo para grabarnos, ver cómo comunicamos. Tenemos muletillas como el y que se convierten en barreras en la comunicación. Examinemos, tomemos nota de qué podemos mejorar. Y en todo ese proceso, tomaremos conciencia de nuestra voz, lenguaje corporal y de cómo estamos llegando con nuestro mensaje. Es tan importante que nosotros comprendamos que si hablamos en público, no es únicamente por nosotros. Si hablamos en público, es para el público. Hay que preocuparnos un poco más en dónde está la atención de nuestra audiencia. Y si aprendes estos conceptos, estoy seguro de que vas a lograr conectar de una manera única y diferente. Ahora bien, quisiera escuchar y saber si a raíz de este tema existe alguna pregunta, duda, consulta. Yo estoy con todo gusto de poder responder en este espacio. Porque hablar de comunicación, la verdad que nos tomaría pues muchas horas, y no solamente horas, sino muchos días. Lo que les he compartido es tan solo la base de toda una serie de herramientas y ejercicios que nos van a permitir mejorar. Pero partamos del hecho que comunicarnos bien es tan importante en este ámbito académico. Bueno, estoy para servirles. A ver si es que existen preguntas o si hay una moderación, pues adelante, vamos. Muchas gracias, maestro Morales. Sin duda, la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia. Es decir, no es el mero hecho de hablar con otros, sino la finalidad de la oratoria es ayudar a las personas para que puedan transmitir un mensaje de una forma ordenada, con el objetivo de informar, de persuadir, de conmover a su público. Le agradecemos mucho su conferencia y ahora le queremos preguntar, ¿cómo transmitimos este mensaje o propuesta de la importancia de la locución y oratoria en la educación primaria? ¿Qué nos puede recomendar para el profesorado que nos encontramos presente? Una estrategia para que los niños sean mejores oradores, para que tengan mayor seguridad al hablar. Muy bien. Cuando estamos, sin lugar a dudas, con ese rango de edad en la educación primaria, es tan importante que seamos capaces de apasionar al estudiante. Que ellos vean referentes, que ellos vean lo magnífico que se puede lograr ser con la oratoria.
claramente con herramientas didácticas. Y es que en la oratoria existen ejercicios que se pueden aplicar como incluso juegos. Uno de ellos es, por ejemplo, la improvisación. Podríamos seleccionar palabras al azar. Y en conjunto todos los estudiantes podrían contar una historia. En la práctica y al final en el resultado, o por decirlo así, el objetivo de hacer esta improvisación es que ellos ganen mayor facilidad de palabra y fluidez al hablar en público. Es un ejercicio de los varios que existen, por ejemplo, en el tema de la voz. Podemos usar la declamación, ya sea poemas. Pueden existir trabalenguas para mejorar dicción y vocalización. Pero me encantaría que, si se aborda este tema a los estudiantes de ese rango de edad, apasionenlos. Apasionenlos a que descubran que la oratoria es una excelente herramienta para poder llevar nuestro mensaje. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, maestro. Le cedemos la palabra a Naomi Olaya, que tiene una pregunta. Adelante, Naomi. Muy buenos días a todos los presentes. Les saludo desde Ecuador. Por cuestiones laborales no puedo prender mi cámara, pero esta sería mi pregunta. ¿Cómo utilizo mis manos para comunicar? Ya que hablaste de algo muy importante como lo es el lenguaje corporal, y a veces nuestras manos como que no van al compás de nuestra voz. ¿Cuál sería la manera correcta de utilizar mis manos para comunicar? Gracias. Muy bien, gracias por esa pregunta, Naomi. Te mando un abrazo hasta Ecuador. Muy bien. Nuestras manos forman parte importante de nuestra comunicación, pero muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. Mi primer consejo para empezar a usarlas es que si vamos a hablar en público y no sabemos qué hacer con ellas, simplemente no las utilicen y déjenlas caer. Pero en la medida que vayamos practicando, hace un momento aconsejé las grabaciones, para ser conscientes de nuestros movimientos, podemos empezar con movimientos circulares, lejos de lineales, que son muy autoritarios. Mostrar las palmas abiertas también es muy importante. En la comunicación efectiva, específicamente en el lenguaje corporal, el mostrar las palmas abiertas es comunicar que decimos la verdad y que no tenemos nada que ocultar. Ahora bien, hay un consejo adicional que podríamos compartir referente a las manos. Hace un momento dije coherencia en palabras, voz y lenguaje corporal. Y es que el cómo tú hables determina el cómo vas a mover las manos. Si yo hablo lento, no puedo mover mis manos rápidos porque van a distraer. Y si hablo rápido, no voy a mover mis manos lentos y con movimientos cerrados y pequeños. Lo que quiere decir que si yo hablo con energía, puedo mover mis manos más por fuera del cuerpo. Ese sería el consejo. Y también observarnos y ver referentes en la comunicación para poder guiarnos en ese proceso. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta. Preguntan que cómo o qué consejos da usted para quitar muletillas. Muy bien. Las muletillas, ¿qué tan molestas son? Aparecen cuando uno no quiere. ¿Pero saben por qué surgen? Muchos dicen, Jesús, es que las muletillas surgen porque no tengo idea qué voy a decir. Algunos dicen, Jesús, en lo que estoy pensando. Claramente eso es verdad, pero hay una razón más importante por encima de todos. Las muletillas surgen ante nuestro temor de quedarnos en silencio. Y es que creemos que hacer un silencio está mal. Creemos que hacer una pausa no es correcto. ¿Y qué hacemos cuando hablamos en público? Como una ametralladora de información. La comunicación es muy importante para hablar en público porque nos permite desarrollarnos en el ámbito laboral y académico, porque nos ayuda. Estamos todo el tiempo hablando. ¿Y en qué momento el público nos va a entender? Es por eso que las pausas son tan importantes. Cuando nos veamos tentados a decir y mejor, ¿por qué no hacemos una pausa? Lo siguiente es 2 hábitos que nos van a permitir reducir y eliminar esas muletillas. La primera de ellos es la lectura. Necesitamos leer para cultivar conocimiento, información y además de eso, el hablar con mayor fluidez. Pero el segundo ejercicio, hace un momento lo comenté, la improvisación. Todos los días, como un ámbito, incluso un hábito podríamos llamarle, diario, improvisar nos va a permitir hablar con más fluidez y poder conectar con nuestro mensaje sin trabas. Y precisamente esa fluidez va a evitar las muletillas.
pero les doy un bonus, uno más. Hablen con energía. Hablen con fuerza. Mientras más proyectes tu voz, las muletillas se reducen. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Morales. Le agradecemos nuevamente su tiempo y su participación. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y un gustazo estar aquí compartiendo estas herramientas. Gracias. El conocimiento debe llegar a todos.